hablando tanto de la estenosis como de la insuficiencia. La insuficiencia valvular. Como siempre, ¿no? Mostrando la anatomía normal, ¿no? de la válvula y durante la diástole y la sístole, ¿no? Durante la diástole llenando las aurículas, los ventrículos, y durante la sístole vaciando la contracción ventricular, abriéndose pues las válvulas seminales aórtica y pulmonar. En la estenosis valvular aórtica degenerativa hay calcificación pues de las válvulas, ¿no? O sea, de los velos, que comienza al nivel de las bases y avanza hacia los bordes, ¿no? O sea, comienza en las bases, ¿no? Y avanza hacia los bordes. Tiene usted que es un paciente con una estenosis valvular aórtica, probablemente reumática, donde hay pues ya fibrosis y calcificación, ¿no? La estenosis aórtica calcificada afecta las válvulas aórticas. Ustedes saben que la válvula aórtica tiene 3 velos. ¿Cuáles son esos 3 velos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué nombres tienen esos 3 velos? A ver, Campuzano, ¿cuáles son los 3 velos? A ver. Anteriores, posteriores. No, no es así. A ver, Lisette. Yo les dije ayer que leyeran, ¿no? Un poco, ¿ya? Tienen que leer. Por lo menos la anatomía. Yo les he dicho, si ustedes no saben la anatomía, no van a saber la fisiología, y si no saben la fisiología, no van a saber la fisiopatología. Entonces, hay que leer un poquito, ¿ya? Son 3 velos, pues. Son 2 velos coronarios. El velo coronariano derecho, de donde sale la arteria coronaria derecha, el velo coronariano izquierdo, de donde sale la coronaria izquierda, y el velo no coronariano, ¿no? Y el velo no coronariano. Entonces, esos son los 3 velos que tiene la válvula aórtica y que los tenemos acá, ¿no? Un velo coronariano izquierdo, el velo coronariano derecho y un velo coronariano, un velo no coronariano, ¿no? Esos son los 3 velos que tiene la arteria aorta, donde se implanta la válvula aórtica. ¿Cuál es la causa, ¿no? de la estenosis valvular aórtica, de la etiología, ¿no? Existen 2 grandes causas de la estenosis valvular aórtica: la congénita y la adquirida, ¿no? En la congénita tenemos las válvulas unicúspide, o sea, con un solo velo, ¿no? Bicúspide con 2 velos y la tricúspide con 3 velos, ¿no? Pero con malformación que produce estenosis valvular aórtica. Por eso es de tipo congénito, ¿no? La adquirida, o sea, lo que en el transcurso de la vida el paciente va a presentar, ¿no? La degenerativa es calcificada, que generalmente se ve pues en los pacientes de edad avanzada. Es frecuente ver estas válvulas estenóticas en los pacientes de edad avanzada, sobre todo en los hombres, ¿no? Reumática, o sea, secundario a una fiebre reumática, ¿no? Que son causas raras, las vegetaciones, ¿no? Las vegetaciones, ¿no? Entonces, las infecciosas obstructivas, ¿no? Síndrome de Payet, la hiperproteinemia homocigota, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, ¿no? Son las más frecuentes, pero de todas estas, la adquirida es la más frecuente, seguida de la reumática, ¿ya? Seguida de la reumática. Las otras son causas muy raras. Entonces tenemos acá la válvula cerrada normal, ¿no? La válvula abierta con sus 3 velos, y acá ya con estenosis, ¿no? Ven ustedes los bordes engrosados, ¿no? Fibróticos, algunos calcificados, y miren la apertura. Ante esta alteración anatómica secundaria a las patologías que hemos nombrado, ven que ustedes la apertura de esta válvula aórtica disminuye, ¿no?
Entonces acá tenemos, miren cómo se adhieren acá los velos, ¿no? Como les decía, sobre todo en la parte reumática hay un proceso inflamatorio a todo el nivel del corazón, ¿no? A nivel endocárdico también. Entonces, ese proceso inflamatorio es la que deforma los velos de las válvulas tomadas, ¿no? Produciendo pues adherencia de estas durante la inflamación, luego viene la fibrosis y luego la calcificación, ¿no? Acá tenemos una válvula bicúspide, ¿no? Una válvula bicúspide, ¿no? O sea, con dos velos nada más, aparentemente acá dos velos están adheridos, haciendo las veces de un solo velo, ¿no? Y acá ya hay calcificación, ¿no? Que es lo que vemos más que todo en los pacientes pues, de edad avanzada. Es frecuente ver pacientes con estenosis aórtica sin haber tenido fiebre reumática, enfermedad de esta válvula, ¿no? Que puede ser estenosis, insuficiencia o las dos a la vez. Entonces, miren ustedes los velos cómo se deforman y la apertura disminuye, ¿no? Entonces, Campuzano, ¿qué tipo de soplo tendríamos en este tipo de patología valvular aórtica? Diastólica, doctor. ¿Está seguro? ¿En qué momento se abren las válvulas semilunares, o sea, la aórtica y la pulmonar? A ver, Lisset Carazas. ¿En qué momento se abren las válvulas? Cuando inicia el segundo ruido cardíaco. No, pero ¿en qué En momento? diástole. No, tampoco. A ver, Carrizo. Carrizo. En la sístole, doctor. Durante la sístole, ¿no es cierto? Durante la diástole, o sea, durante el llenado ventricular, ¿qué válvulas tiene, qué es lo que llena los ventrículos? Las aurículas, ¿no es cierto? Durante la diástole es el llenado ventricular. Entonces, si hay llenado ventricular, quiere decir que las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, están abiertas. Y para poder vaciar ese ya llenado diastólico, para la sístole, tiene que abrirse las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. ¿Ya? Esos como digo, todo es cuestión de razonamiento nada más. No hay nada que aprender de memoria, ¿ya? Entonces ya sabes, cuando, cuando hay una diástole ventricular, o sea, el llenado del ventrículo, se abren las válvulas auriculoventriculares mitral y tricuspide. Y durante la sístole se abren las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Por lo tanto, vamos a tener durante la sístole una turbulencia a nivel de esta válvula produciendo un soplo, ¿no es cierto? Es un soplo sistólico. ¿Ya? Más adelante vamos a ver las características de ese soplo. Entonces ya saben, hay que solamente razonarlo. Cuando uno habla de diástole es porque es el llenado del ventrículo. Cuando uno habla de sístole es la expulsión de sangre de los ventrículos. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿No? En las causas congénitas, ¿no? Las malformaciones congénitas de la válvula aórtica pueden ser, ¿no? Como ya hemos dicho, unicúspide, bicúspide y la tricúspide, cuyas sigmoideas de distinto tamaño, que es lo que hemos visto acá, ¿no? Una de las imágenes que vemos, son acá, ¿no? Son de diferente tamaño, por el mismo evaluación congénita, ¿no? Entonces, esta malformación produce un flujo turbulento. Todas estas lesiones producen flujo turbulento, porque es lo que nos va a producir el soplo, ¿no? Las causas congénitas de la válvula aórtica entonces pueden ser unicúspide, puede originar obstrucción severa en infancia, llegando a ser fatal dentro del primer año. O sea, a veces estos niñitos no llegan al año de vida, ¿no? Desarrollando síntomas pues, de falla cardíaca y muerte súbita, ¿no? Muerte súbita. Bicúspide es la más frecuente, ¿no? Predomina en el varón, suele dar manifestaciones a los 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque es el momento
la edad en que ya hay un proceso fibrótico, se comienza a calcificar la válvula, se vuelve más rígida y produce pues el flujo, un flujo turbulento, ¿no? Que lesiona cada vez más las válvulas, ¿no? Generando fibrosis, calcificación. En ocasiones puede ser asiento de una endocarditis que produzca esencialmente regurgitación, ¿no? O sea, una endocarditis que produzca una insuficiencia valvular aórtica, ¿no? La congénita tricúspide, pues, o sea, porque normalmente tiene 3 velos, ¿no es cierto? Entonces, pero son velos uniformes. En la congénita los velos son de diferente tamaño, ¿no? Presentan fusión, o sea, son velos adheridos, ¿no? Y con tendencia a la fibrocalcificación. Entonces, esta es la parte congénita. En las adquiridas, ¿no? Tenemos pues la valvulopatía aórtica calcificada degenerativa, ¿no? Pacientes pues ya de edad avanzada, con depósitos de calcio en la línea de flexión, ¿no? En las líneas base de las válvulas, ¿no? Que se acompañan con calcificación del anillo mitral y arterias coronarias. O sea, la válvula aórtica y la mitral son vecinos. Por eso que esa calcificación del anillo valvular aórtico puede comprometer también el anillo valvular mitral. ¿Ya? Puede comprometer también el anillo valvular mitral. A ver. Entonces, la válvula adquirida es la calcificación degenerativa, ¿no? La reumática, ¿no? Que generalmente se presenta pues en la niñez, ¿no? Esta fiebre reumática, que si no es tratada, como le decía, la fiebre reumática pues produce inflamación a nivel de todo el miocardio, ¿no? Incluidos los velos valvulares. Y esto que produce esa inflamación, pues produce deformidad, fusión comisural, fibrosis y calcificación tardía, ¿no? Esa inflamación que nos produce la fiebre reumática, ¿no? Hay retracción y rigidez de los bordes de las cúspides, ¿no? O sea, la deformación de la cual les digo, ¿no? Y hay presencia de nódulos de calcio y que se acompañan de compromiso del anillo valvular mitral. Siempre, como digo, como son vecinos, los dos anillos aórtico y mitral, cuando compromete uno puede comprometer la otra, ¿no? Sobre todo cuando hay pues, enfermedad valvular aórtica. Las causas más raras son la aterosclerótica, ¿no? Que afecta también a la aorta y las arterias coronarias, ¿no? Se observa también en pacientes con hipercolesterolemia severa, que cuando es homocigota suele ocasionar síntomas inclusive en la infancia, ¿no? La enfermedad de Payet es una enfermedad que interrumpe el reemplazo de tejido óseo viejo por tejido óseo nuevo. Hay deformaciones óseas, fracturas y dolor del área afectada, ¿no? Incluyendo los velos de la aorta, ¿no? Está relacionada a una insuficiencia también renal terminal, ¿no? Una de las causas raras. Entonces ustedes ven cómo van en frecuencia, ¿no? La parte la degenerativa, le sigue la reumática y las causas raras, ¿no? En cuanto a la epidemiología, como les decía, es prevalente en el sexo masculino. Incidencia es el 3 al 6% de todas las cardiopatías cuando son congénitas, en conjunto con la adquirida, ¿no? Son las más frecuentes, ¿no? Vemos acá la prevalencia, ¿no? y la edad, ¿no? 45 años, ¿no? La roja, la valvulopatía de todas las válvulas, la mitral y la valvulopatía aórtica, ¿no? Ustedes ven acá la valvulopatía de todas las válvulas predominan, ¿no? O sea, ahí incluye enfermedad valvular mitral, enfermedad valvular aórtica, enfermedad tricuspidia. En la mitral es más o menos el 9-10%, ¿no? Y en la valvulopatía aórtica alcanza un 5% más o menos, ¿no? Entre los 75 años, ¿no? Lo más frecuente. Entonces, ¿qué nos produce esa estrechez de la válvula aórtica, ¿no?
Entonces, la disminución gradual del área valvular, ¿no? ¿Qué nos produce? Una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. No sea, el ventrículo izquierdo que tiene que contraerse fácilmente dificulta, esa estrechez dificulta su contracción, produciendo una sobrecarga de presión, ¿no?, sistólica en el ventrículo izquierdo, ¿no? Esto aumenta, pues, el estrés de las paredes ventriculares, ¿no? Aumenta el estrés parietal, ¿no? ¿Y qué produce? Ese aumento del estrés parietal secundario a esa dificultad de cruzar la sangre a través de la válvula aórtica estrecha produce hipertrofia concéntrica, ¿no? O sea, hipertrofia concéntrica quiere decir que el ventrículo se vuelve grueso, ¿no?, hacia la cavidad, por eso es concéntrica, hacia la cavidad. Excéntrica es hacia afuera de la cavidad, ¿no? Pero este va hacia la cavidad. Por eso a veces ustedes ven un paciente, pueden ver, un paciente puede tener hipertrofia ventricular izquierda, en un caso de estenosis valvular aórtica, ustedes les toman una teleradiografía y no van a ver cardiomegalia, nada de eso. ¿Por qué? Porque la alteración de la hipertrofia es concéntrica, o sea, hacia la cavidad. O sea, van a ver cavidades pequeñas, ventriculares pequeñas. No, entonces, esta hipertrofia concéntrica normaliza el estrés parietal. O sea, esta hipertrofia es compensatoria, ¿no? Ya que normaliza el estrés parietal. La contractibilidad es preservada, ¿no? Pero si la estenosis aórtica continúa su progresión, ese mecanismo compensatorio de hipertrofia ventricular izquierda concéntrica falla ese mecanismo compensatorio y comienza, pues, a presentar una poscarga elevada, ¿no? O sea, por la estrechez, produciendo, pues, una reducción de la contractibilidad miocárdica. O sea, el músculo se cansa, por decirlo así, ¿no? Al cansarse, esa hipertrofia deja de producirse y se comienza a dilatar, ¿no? Hay una dilatación ventricular ya al final de la enfermedad, si es que no es tratada, ¿no? ¿Y esto qué produce? Estas dos cosas, ¿no? La reducción de la contractibilidad y la dilatación del ventrículo izquierdo producen, pues, disfunción sistólica de esta cavidad ventricular izquierda. ¿Y eso qué nos da? Nos da una insuficiencia ventricular izquierda con la clínica respectiva, ¿no? O sea, ¿cuál es la clínica de la insuficiencia cardíaca izquierda? A ver, Campos, ¿cuál es la clínica de la insuficiencia cardíaca izquierda, Campos? Roland. Disnea. La disnea, ¿no es cierto? La disnea, la dificultad respiratoria, ¿no? La dificultad respiratoria. Entonces, eso es lo que nos va a producir toda, esta es la fisiopatología de cómo, desde que comienza, cómo va progresando la enfermedad del músculo ventricular izquierdo hasta poder llegar a la insuficiencia cardíaca izquierda con dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no?, y reducción de la contractibilidad, ¿no? Entonces, todo esto, pues, produce alteraciones en las propiedades diastólicas del ventrículo izquierdo con disminución, pues, o una disfunción de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, por la sobrecarga que se produce, ¿no? Hay un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo que, junto con la dilatación de las cavidades y la obstrucción sistólica del ventrículo izquierdo, dan lugar a una falla cardíaca. O sea, estos pacientes, si no son tratados, van a llegar finalmente a la falla cardíaca, ¿no? ¿Qué es lo que presenta el paciente? Entonces, hemos dicho disnea, ¿no?, angina de pecho, síncope e insuficiencia cardíaca. La disnea, la dificultad respiratoria, la angina, que se puede producir porque hay falta de flujo, ¿no es cierto? Hay poco volumen sistólico, y ese poco volumen sistólico afecta también el volumen diastólico de la aorta. O sea, cuando se cierra la válvula aórtica, ustedes saben, se produce, pues, el inicio del llenado ventricular izquierdo, ¿no? ¿Y en qué momento se irrigan las válvulas
perdón, las coronarias. ¿En qué momento se irrigan? Campuzano. ¿En qué fase de sistólica o diastólica se irrigan las coronarias? Diastólica, ¿Ah? diastólica. Cierran las válvulas, los velos coronarios, y es donde se produce el llenado diastólico de las arterias coronarias, ¿no? Síncope, puede producir síncope. Entonces, el síncope es pues, ¿por qué puede ser el síncope? A ver, Carrizo, Luis, ¿por qué puede ser el síncope? Puede ser por el bajo flujo sanguíneo hacia las arterias cerebrales. Claro, ¿no es cierto? Por falta de flujo, ¿no es cierto? Hay una disminución del flujo, es lo que produce el síncope. Y la insuficiencia cardíaca, Lisette, Carazas. No se escucha nada. Es por lo que hemos explicado, pues, ¿no? Por todo lo que hemos explicado acá. Viene la insuficiencia cardíaca. Queremos encontrar a la exploración física, o sea, tenemos una idea de la anatomía, tenemos una idea de la fisiología y la fisiopatología de la estenosis valvular aórtica, ¿no? Entonces, en la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? A la palpación del latido carotídeo, ¿no? Hay un pulso parvus tardus, ¿no? Por un ascenso lento, ¿no? Porque como hay dificultad para que la sangre se expulse del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no? El ventrículo lucha para poder vaciar esa sangre y demora, ¿no? La curva de ascenso, que es lento, con un pico tardío, ¿no? De baja amplitud en el pulso carotídeo, ¿no? Hay irradiación del soplo hacia esta arteria carotidia, ¿no? Ustedes ocultan un soplo en el foco valvular aórtico que se irradia hacia el cuello, ¿no? Con una grave, si es un soplo de tonalidad grave, con vibración, ¿no? Por la turbulencia. La evaluación del soplo sistólico, ¿no? Es de intensidad máxima, tardía, es mesosistólico, o sea, la mayor intensidad es en la mesosístole, o sea, la mitad de la sístole, ¿no? Irradiado a las carótidas, puede irradiarse a la punta, ¿no? Es el fenómeno de la Gabardín, ¿no? Puede irradiarse a la punta, ¿no? Este ruido, ¿no? La vibración sistólica producida por la turbulencia se aprecia mejor cuando el paciente se inclina hacia, o sea, nosotros lo hacemos sentar al paciente, ¿no? Hemos localizado el soplo, ¿no es cierto?, en foco valvular aórtico, en forma de decúbito dorsal. Lo hacemos sentar al paciente y lo inclinamos un poco hacia adelante. Esta intensidad, o sea, la vibración, la turbulencia, va a aumentar, ¿no? Durante la expiración completa, ¿no? Uno bote el aire, aguante, y ustedes van a escuchar la intensidad del soplo aumenta. La evaluación del desdoblamiento del segundo ruido, ¿no? Acá hay un retardo, pues, de las valvas, ¿no? Que demoran en cerrar o están también asociados a insuficiencia, ¿no? La evaluación del doblamiento del segundo ruido es útil para excluir el diagnóstico de estenosis valvular aórtica grave, porque las valvas, en este caso, son lo suficientemente flexibles para crear un sonido de cierre audible, ¿no? Aórtico 2, de cierre aórtico 2. La búsqueda de signos de insuficiencia cardíaca también es, ¿no? ¿Cómo buscamos ocultatoriamente búsqueda de insuficiencia cardíaca? A ver, Campos, ¿cómo buscamos los signos de insuficiencia cardíaca?
Acá, para buscar signos de insuficiencia cardíaca, vamos a buscar pues el ritmo de galope, ¿no? Con la presencia de un tercer ruido. Vamos a escuchar a un paciente con taquicardia. Vamos al aparato respiratorio, vamos a encontrar crepitantes finos en ambas bases. Entonces, todos esos son signos que nosotros tenemos que buscar para determinar si esta estenosis valvular aórtica está asociada con una insuficiencia cardíaca. Doctor, Dime. doctor, respecto a la irradiación del soplo a las carótidas, ¿cómo se miden? O sea, ¿se miden igual con el estetoscopio o es diferente? No sé. No sé, se ausculta. O sea, con la ocultación, pues, o sea, la intensidad, la mayor intensidad, acá lo van, miren, usted acá está la imagen, miren, la van a encontrar en el foco valvular aórtico. Y este foco, ¿no? La turbulencia, pues, que se siente más en el foco aórtico se irradia hacia la arteria carótida, ¿no? La intensidad del soplo ustedes la van a ver en el mismo plano valvular, en el mismo foco valvular, ¿no? Lo importante es si ese soplo se irradia o no se irradia. Si ustedes no encuentran soplo carotidio, probablemente no sea una estenosis valvular aórtica, ¿no? Es muy raro no encontrar una estenosis valvular aórtica severa con irradiación, sin irradiación a la carótida, ¿no? Doctor, ¿y por qué podría irradiarse a la punta? Porque creo que eso no es su dirección normal. O sea, hay un caso que nos mencionó que se podía irradiar a la punta también. Se puede ocultar en el foco accesorio, ¿no? En el foco accesorio. A veces en algunas oportunidades se puede irradiar inclusive a la punta, haciendo pensar en que hay un problema de tipo valvular mitral. Pero generalmente lo más frecuente es que se oculte en el foco valvular aórtico, en el foco accesorio aórtico y muy raro en la punta. Muy raro. Sí se puede ocultar también en la punta, pero es bien raro, ¿ya? Y la irradiación más frecuente es al cuello, ¿no? Hacia el cuello. Este soplo, pues, la dificultad con la cual comienza la sístole ventricular, ¿no? O sea, hace que el soplo sea así, mesosistólico, ¿no? O sea, creciente y decreciente, ¿no? Acá comienza la presión baja, va subiendo la presión del ventrículo izquierdo, llega a la presión máxima del ventrículo izquierdo, ¿no? Y comienza ya la fase de relajación sistólica, ¿no? Para llegar a la diástole y comienza a bajar la intensidad de ese ruido, ¿no? Siendo en forma romboidal, ¿no? En esos casos. Miren ustedes acá lo que encontramos en la hemodinámica, ¿no? ¿Cómo es la presión en la presión sistólica en la aórtica, en la válvula, en la arteria aorta y cómo es la presión en el ventrículo? A ver, Campuzano. ¿Cómo es la presión a nivel sistólica de la aorta y de la válvula del ventrículo izquierdo? Uno es 80, 120. No, pero yo quiero la sistólica. 120. ¿Y el ventrículo? Eh, 120. Sí. ¿Cuál es la presión sistólica en el ventrículo izquierdo y en la aorta? Lisette, ¿cómo es? Eso lo hemos visto varias veces. Es 60/40 en la aorta y en el ventrículo izquierdo es 100 a 140. ¿No? La presión sistólica en el ventrículo izquierdo es 120. La presión sistólica en la arteria aorta también es 120. ¿Ya? Son las presiones. En el ventrículo, el promedio es 120 decibelios
sistólica y de diastólica un promedio de 8 milímetros de mercurio, similar a la presión media de la aurícula izquierda. O sea, la presión diastólica del ventrículo izquierdo es similar a la presión media de la aurícula izquierda. Y la presión sistólica del ventrículo izquierdo es similar a la presión sistólica de la arteria aorta. ¿Ya? Esas son las presiones normales. Entonces, eso lo hemos visto varias veces también. Más adelante creo que está la imagen también. ¿Ya? Más adelante, cuando veamos insuficiencia valvular. Pues así es. Entonces, la presión, entonces, eso es lo que medimos nosotros para ver cuando hay estrechez de esta válvula, ¿qué presiones medimos? Medimos la presión sistólica del ventrículo izquierdo y medimos la presión sistólica de la arteria aorta. Por eso es importante, como siempre lo repito yo, saber la anatomía y saber la fisiología y las presiones. Eso es lo que yo le dije yo al inicio, ¿no? Varias veces hemos repetido las presiones. Entonces, eso es importante para que ustedes, como le digo, lo único que van a memorizar son las presiones, ¿no? De las diferentes cavidades. Lo otro ya es deducción, ¿no? En cuanto a la fisiología y fisiopatología de esta dinámica cardíaca. Entonces, ¿qué presiones tomamos? Entonces, en este caso de estenosis, si hay una estrechez acá, ¿qué presiones vamos a tomar? Porque son dos las cavidades que se alteran, ¿no? Una, el ventrículo izquierdo, y otra, la arteria aorta, ¿no es cierto? Por enfermedad de esta válvula, por estenosis. A ver, Campos, ¿qué presiones tomamos? Campos, hola. La derecha y la arteria pulmonar. A ver, Luis Carrizo, ¿qué presiones tomamos? Lo estamos diciendo. Sería en el ventrículo izquierdo y, Pero ya, y y en la arteria aorta. ahora, ¿qué presiones? Diastólicas, sistólicas, ¿qué presiones? Sistólica. Sistólicas, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver. ¿Y cómo son las presiones en estas dos cavidades? Normalmente, las presiones sistólicas, Iguales. iguales, ¿no es cierto? 120. 120 acá y 120 acá. Entonces, si hay una alteración acá en la salida, ¿no? Por estrechez de la válvula aórtica, hay alteración en la salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar en el ventrículo izquierdo? ¿Qué va a pasar con esa presión? A ver, Caraza, ¿qué pasa? Si acá hay una dificultad para salir la sangre hacia la aorta, ¿qué pasa con la presión sistólica en el ventrículo izquierdo? ¿Se mantiene igual? ¿Disminuye? ¿Aumenta? Son las tres posibilidades. A ver. En ese caso, la depresión va a disminuir. Si tú tienes una dificultad, por ejemplo, vamos a hacerte para abrir una puerta, ¿qué haces con tu fuerza? ¿La disminuyes o la aumentas para poder abrir esa puerta? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una estrechez, es una puerta que está con dificultad para poder abrirse. Entonces, este ventrículo, para poder abrirla, tiene que Aumentar su vencer, presión. por lo tanto, aumenta, ¿no es cierto?, su presión. Aumenta la presión, ¿no? Entonces, y acá en la arteria aorta se va a mantener o va a disminuir la presión, ¿no? Por flujo, dependiendo del grado de estrechez de esta válvula. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a medir en la parte hemodinámica. Entramos con un catéter hacia el ventrículo izquierdo, tomamos la presión acá en el ventrículo izquierdo, la presión sistólica, hacemos el retiro de ese catéter, ¿no? Hacemos retiro, pum, cae en la aorta y vamos a ver cómo está la presión de la aorta. Normalmente, si acá encontramos 140, vamos a poner, tenemos que encontrar, normalmente, si es que no hay alteración en la válvula, también 140 en la aorta, ¿no? Pero acá, como ha aumentado la resistencia a la salida de la sangre,
va a aumentar. Ya no vamos a encontrar, por ejemplo, podemos encontrar acá 160 y acá 120. Entonces, esa es la gradiente, la diferencia de la presión entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta nos va a dar el grado también de estrechez de esta válvula, ¿no? ¿Ya? Esa es la, la razón por la cual aumenta la presión acá, ¿no? ¿Han entendido esa parte o no? Para poder pasar vamos a pasar a la curva de presiones que está acá. Esto es lo que les decía, ¿no? Entonces acá tenemos, esta es la presión del ventrículo izquierdo, miren, que está acá en aproximadamente 180, ¿no? Más o menos 180, la presión del ventrículo izquierdo. Entonces vamos retirando el catéter, vamos retirando el catéter, vamos retirando el catéter, y ¡pum! Pasamos la válvula aórtica y caemos en la aorta. Y vemos que la presión acá en la aorta es más o menos 120. Vamos a ponerle 120, entonces acá 180 y acá 120. Entonces, ¿cuál sería la gradiente? 180 menos 120, ¿cuánto sería? 60 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Estos son los milímetros, ustedes ven acá es la presión en milímetros de mercurio. Entonces, esa es la gradiente. Cuando nosotros tenemos una gradiente de presión de 50 milímetros de mercurio o más, hablamos pues de una estenosis valvular aórtica severa, ¿ya? De una estenosis valvular aórtica severa, ¿ya? Ustedes han hecho eso en teoría, ¿no es cierto? Se supone que eso ya lo deberían haber leído. Entonces, eso es lo que nosotros medimos, la gradiente para verlas, este es en el cateterismo, ¿no? En la hemodinamia. Entonces, ¿entendieron esta parte o no? ¿Han entendido esta parte o no? ¿Entendido? Entonces, eso es lo que buscamos, la gradiente que hay de presión entre la presión sistólica del ventrículo izquierdo y la presión sistólica de la arteria aorta, ¿ya? Que nos va a hablar de la severidad también de la enfermedad, de la estrechez de la válvula aórtica, la estenosis de la válvula aórtica. Y ya saben que el soplo es creciente, decreciente, ¿no? Mesosistólico. En la mesosístole es la mayor intensidad de ese soplo, ¿no? Vamos pasando, entonces, igual acá, es el soplo, ¿no? El soplo romboidal, mayor intensidad en la mesosístole. Ya hemos visto, ¿no? Los tipos de soplo. Hay proto, meso, tele y holo sistólico, ¿no? Proto al inicio, meso al medio, tele al final y holo sistólico durante toda la fase, ¿no? Nuevamente acá el soplo, ¿no? Es un soplo eyectivo, ¿no? Porque la eyección del ventrículo izquierdo es un soplo eyectivo sistólico, ¿no? Durante la contracción ventricular. Es un ruido intenso, ¿no? Es rudo, de alta frecuencia, ¿no? Es rudo de alta frecuencia. Como les decía, es mesosistólico. La ocultación recomendada, ¿no? De pie o sentado, o sea, si lo ocultan en decúbito dorsal, lo pueden sentar al paciente para mejorar la ocultación, ¿no? Con el tórax inclinado hacia adelante, ¿no? Haciendo que el paciente expire y aumente y retenga la respiración. Los exámenes auxiliares, ¿no? La radiografía de tórax, la silueta cardíaca normal, con borde redondeado, ¿no? O sea, no hay un crecimiento de la silueta cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué no hay crecimiento? Campuzano, ¿por qué no se ve la radiografía de crecimiento del ventrículo izquierdo de la silueta cardíaca? Campuzano. Sí, doctor. ¿Qué? Si hay una patología valvular aórtica ahí. Por la compensación inicial. A ver, Campos, ¿qué nos dices, Campos? ¿Qué hemos dicho con el ventrículo? ¿Qué pasa con el ventrículo en la estenosis valvular aórtica? Hay hipertrofia, ¿no es cierto? A ver, Carazas, hay hipertrofia, ¿no es cierto? Sí, por la presión
Porque por la presión, porque la presión ha hecho que el ventrículo izquierdo disminuya su tamaño al haber mayor presión hacia la ¿Y aurícula. hacia dónde se hace la hipertrofia? ¿Hacia dónde es la hipertrofia? ¿Es excéntrica o es concéntrica? Es concéntrica. Concéntrica, ¿no es cierto? Es lo que hemos dicho, ¿no? Es una hipertrofia concéntrica, por lo tanto, la radiografía pues no va a tener mayor alteración en cuanto al tamaño del corazón, por eso acá dice, la silueta cardíaca normal, con borde redondeado, ¿no? Puede haber crecimiento auricular izquierdo, una dilatación postestenótica de la aorta ascendente, ¿no? Entonces, esta dilatación postestenótica, ustedes van a verla, o sea, ¿por qué hay dilatación postestenótica? Porque el chorro que sale de acá del ventrículo, con harta fuerza, con turbulencia, choca contra la pared de la aorta, va chocándola y la va dilatando. A eso se le llama dilatación postestenótica, ¿no? La sístole y hay una dilatación ahí postestenótica, ¿ya? Eso es lo que vemos ahí. La dilatación postestenótica de la aorta ascendente, ¿no? Esta es la aorta ascendente. Y ahí viene el callado y la aorta descendente, ¿no? ¿Ya? En el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Signo de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuáles son los signos de hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográficos? A ver, Carrizo, Luis, ¿cuáles son los signos? ¿Han hecho electrocardiograma? No lo han hecho todavía, ¿no? No, no, doctor, todavía no hemos hecho Ya. electro. En el electrocardiograma, los signos de hipertrofia ventricular izquierda, los más frecuentes que evaluamos son dos. La onda R en ABL, 11 o mayor con una medida de 11 o mayor de 11 milímetros, en ABL, en la derivación ABL, no va a hablar de hipertrofia ventricular, signo electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda, o el índice de Sokolov, ¿no? El índice de Sokolov es la sumatoria de la onda S en B1 con la onda R en B5. Si nos da 35, la sumatoria de esos dos componentes nos da 35 milímetros o más, hablamos de hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográfica. Les hago hincapié electrocardiográfica, ¿por qué? Porque se ha visto que en pacientes con signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda, se les ha hecho ecocardiograma o en la anatomía patológica han visto que no hay hipertrofia ventricular y viceversa. Pacientes que no tienen signo de hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográfica, en ecocardiograma pueden tenerla o en el postmortem que le hacen la anatomía patológica, ¿no? Entonces, el electrocardiograma, como digo, es solamente un electro de ayuda diagnóstica, ¿no? Cuando se sospecha de que hay hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Después, el ecocardiograma. El ecocardiograma, pues, es un examen que prácticamente nos va a dar el diagnóstico. Es un diagnóstico no invasivo, ¿no? Como en el cateterismo. Entonces, acá en el ecocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Engrosamiento, calcificación, reducción de la apertura sistólica de las valvas aórticas, ¿no? De los velos aórticos, hay una disminución de la apertura, ¿no? Eh, vamos a encontrar hipertrofia ventricular izquierda, o sea, el engrosamiento del ventrículo, y el gradiente valvular, porque es un ecodoppler, ¿no? Lo que nos mide es el flujo, el Doppler nos mide el flujo de la sangre a través de la válvula aórtica enferma. Y eso nos mide la gradiente valvular, ¿no? O sea, o sea, la diferencia de presión que hay entre el ventrículo izquierdo y la arteria aórtica, la gradiente valvular. Y el área de la válvula aórtica también lo mide, ¿no? Con mediciones Doppler de la velocidad transaórtica. O sea, cuando nosotros encontramos un área de un centímetro cuadrado, y hablamos de estenosis valvular severa, ¿no? ¿Ya? O menos, hablamos de estenosis valvular severa.
Este es un ecocardiograma, ¿no? Donde vemos, miren, el músculo, el ventrículo izquierdo hipertrófico, el septum. Este es el septum interventricular. Este ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, en esta proyección. Miren el septum interventricular súper grueso, ¿no? Acá también la pared del ventrículo izquierdo grueso y una cavidad pequeña, ¿no? Una cavidad pequeña. Una cavidad pequeña, ¿ya? Eso es lo que nosotros vemos en el ecocardiograma. Y el Doppler es el flujo que mide en el tracto entre la diferencia que hay en el flujo entre el tracto de salida del ventrículo hacia la aorta, ¿no? Es el Doppler. Acá tenemos los signos de hipertrofia ventricular izquierda que les decía electrocardiográficos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, acá no tenemos el signo de hipertrofia ventricular izquierda en ABL, ¿no? Este es ABL, acá solamente tenemos entre 4 a 5 milímetros nomás de amplitud de la onda R. Ustedes saben que el complejo electrocardiográfico está comprendido por la onda P, que es la despolarización auricular, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, el segmento ST, que es el inicio de la repolarización ventricular, al igual que la onda T, ¿no? Entonces, habíamos dicho que una onda R de 11 milímetros a más en ABL nos habla de hipertrofia ventricular. Acá no lo tiene, no tiene ese parámetro. Vamos entonces a la onda S en B1 y la onda R en B5. Si esto mide 35 milímetros o más, hablamos de hipertrofia ventricular izquierda. Ese es el índice Sokolov. Acá tenemos, vamos a tener acá 5, 10, 15, 20. Vamos a ponerle 20 ya, vamos a ponerle 20 acá, 20 milímetros. Y acá tenemos 5, 10, 15, 20. 20 la onda R en B5 y 20 la onda S en B1 son 40 milímetros. Por lo tanto, ¿es un signo de hipertrofia ventricular izquierda o no? A ver qué me dice Campos. ¿Es signo de hipertrofia ventricular izquierda o no? Campos. Campuzano. Campuzano. Sí, doctor. Claro, ¿no es cierto? Y era, ¿Qué dices, Carlos? Dice, ¿qué dices? ¿Es o no? ¿Es un signo de hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográfica o no? Sí. Dice, sí, ¿no es cierto? Carrizo, Luis. Sí, doctor, es Sí, ¿no es una... cierto? ¿Por qué? Porque la sumatoria de la onda S en B1 y en B5 dan 35 milímetros a más, ¿no es cierto? O sea, 40 milímetros. Es un signo de hipertrofia ventricular. Así es lo que usted... Y ese T así descendente que ustedes ven, ese T descendente, es el signo de sobrecarga ventricular y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, que se ve en el electrocardiograma en un paciente con estenosis valvular aórtica, ¿no? Entonces, estos son los signos que ustedes tienen que buscar también en el electrocardiograma, ¿ya? Para que lleguen a su diagnóstico también. Y hemos visto, ¿no? Los, los, los signos. Este es la estenosis valvular aórtica. Miren, este es el ventrículo izquierdo y miren la dilatación de la aorta, ¿no? Es una dilatación postestenótica, ¿no? Es una dilatación postestenótica, ¿no? Ustedes ven la aorta así desenrollada. Normalmente se ve así para arriba nomás, ¿no? Y baja. Pero acá el flujo de que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta produce esa dilatación, ¿no? Que se ve en la radiografía. Entonces tenemos acá estenosis aórtica leve, área valvular mayor de 1.5 centímetros, ¿no? Acá la gradiente media de 25 con una
si ha hecho bueno, este es ecocardiográficamente, ¿no? La estenosis aórtica madura, un área valvular de 1 a 1.5 centímetros cuadrados, ¿no? La estenosis aórtica grave o severa, un área menor de 1 centímetro cuadrado. Entonces tenemos leve, mayor de 1.5 centímetros cuadrados, moderada, entre 1 y 1.5 centímetros cuadrados, y severa, menor de 1 centímetro cuadrado. Entonces, esas son las medidas para hablar del área valvular aórtica, para hablar de gravedad de la estenosis aórtica. Nuevamente acá las presiones, ¿no? Generalmente uno primero entra al ventrículo, ¿no? Tiene acá 170 más o menos, 170 de presión sistólica, ¿no? Va retirando el catéter del ventrículo y pasa la válvula aórtica, y la estrechez nos da esta presión a nivel de la válvula aórtica. Acá tiene el promedio de... Vamos a ponerle 100 milímetros de mercurio. 100 en la aorta y 170 en el ventrículo. ¿Cuánto sería el gradiente? ¿Cuánto sería el 70. gradiente? 70, ¿no es cierto? 70 milímetros de mercurio, lo que nos indica que es una estenosis valvular aórtica leve, moderada o severa. Severa. Severa, ¿no es cierto? Hemos dicho que 50 milímetros de mercurio a más es una estenosis valvular aórtica severa. Ya hemos visto esto, ¿no? Las presiones que todo. Muy bien, vamos a descansar unos 5 minutos para hablar sobre insuficiencia valvular aórtica, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, doctor.